Hey Nerdillos, ¿qué más? ¿Cómo van? Estamos el día de hoy en el Centro Comercial Buenavista con este gran invitado, el señor Oscar Pantoja. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo lo recibe Montería, señor Pantoja? Maravillosamente la feria, la gente, los chicos y las chicas curiosos por los libros, por las historias. Ayer estuve en colegios compartiendo historias, cómics, novelas y fabuloso, fabuloso. Excelente. Tal vez para las personas que no estén familiarizadas con el señor Pantoja, él es escritor colombiano y no solo eso, es uno de los pioneros en la novela gráfica, ¿es correcto? ¿No estoy mal? Yo no, bueno, eso dicen, yo no sé, no, es calificarse uno mismo lo que hace es como un poquito, El ego, ¿no? sí, no, yo digo que hago historias, hago Sí, cómics y aporto con el lenguaje, con nuestros cómics que salen de Rey Naranjo, con todos nuestros claro, dibujantes, aportamos al lenguaje gráfico de un país. súper. Pero sí, definitivamente es uno de los grandes exponentes de la novela gráfica en Colombia. Incluso usted ganó el premio Romic en Roma en el 2015, ¿es correcto? Sí, fue pues con Gabo, nuestro primer cómic, fue nuestra primera aventura. Mi editor me llama, me dice que tiene un proyecto. Cuando me cuenta, pues era algo, era como saltar al vacío, ¿no? Entender qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a estructurar, cómo va a crearse el libro. Fue una de las mejores aventuras que empezamos. Por fortuna salió muy bien. En Roma, Italia, recibe el premio Romic. En Argentina recibe el premio a mejor libro de edición. Seleccionado en diferentes festivales. Está traducido a más de 22 idiomas Wow. en muchos países. El último es en China, en mandarín. Entonces, pues muy contento de poder llevar estas historias a los jóvenes, a los lectores, a- a reconocer que tenemos, que podemos crear en un lenguaje de arte secuencial, como lo dice Will Eisner, y que podemos contar nuestras propias historias. ¿Cómo ha sido la carrera del señor Pantoja? Vamos a irnos exactamente en el área de los cómics, de las novelas gráficas, porque tengo entendido que usted es escritor y también trabaja en cine. Pero ¿cómo ha sido su carrera exactamente en el ámbito de las novelas gráficas? Bueno, yo creo que uno va descubriendo los lenguajes, va descubriendo la forma en la que quiere contar las historias. La intención siempre, en mi caso, ha sido contar historias. Soy escritor. El hecho implica qué es ser escritor. Es escritor es contar la historia. ¿En qué lenguaje o en qué universo la vas a contar? Claro. Por fortuna he podido contarla en cine, en literatura, en cómic. Me gustaría también, no sé, arte dramático, en fin, muchas cosas. Con el cómic siempre hemos tenido acercamiento de todos los chicos de mi generación, desde los barrios. Precisamente venía hablando con un amigo de eso, en los barrios periféricos, los comic books que venían de México, que también se producían muchas veces en Latinoamérica o en Colombia, eran como la fuente de refrescar un entorno que a veces solo nos daba la realidad. Claro. Nos íbamos al comic book de Calimán o al comic book de Águila Solitaria, en fin, esos primeros historietas las devorábamos en las tiendas y luego empieza uno a entender que el lenguaje de cómic trasciende más, va más allá de lo superhéroe, Marvel, Claro. DC, todo esto, y ya llega a un espacio en el que se narra la condición humana y ahí es donde me interesa. Ahí dije, me gusta, yo quiero escribirlo, quiero Claro, hacerlo. porque sí es bueno como hacer la salvedad de que para las personas que a lo mejor no saben o no están enteradas, los cómics no son solo muñequitos, no es solo la parte de la ilustración. Yo llevo leyendo cómics prácticamente toda mi vida y yo he entendido que los cómics, así como usted lo acaba de poner, tienen una historia, están narrando unos hechos, no solo el hecho de ver al personaje con una capa puesta o con un traje de superhéroe, sino es toda la realidad cruda que hay detrás de ese personaje. Y ahí es donde entra usted como escritor a contar toda esta historia. Entonces, creo que también es más allá de hacerle entender a las personas que no son solo los dibujitos, sino es llevarlos a la lectura por medio de la novela gráfica. Que pueden Claro. mezclar ambas cosas. Si te gusta todo este mundo
de superhéroes o de personas extraordinarias, eh, métete en este mundo porque realmente te lleva a otra orden. Es como entender todo un mundo detrás de las páginas que una persona como usted que es escritor pone en estas historias. Claro, y es que cuando hablas la trasescena de los creadores, de los que hacemos cómics, hombres y mujeres que hacemos los cómics, detrás ahí nosotros somos verdaderos escritores. Hay un guionista o una guionista que necesariamente debe saber y debe resolver los problemas de escritura en términos dramatúrgicos, en términos de estructura, en Claro, términos de construcción de personaje, de construcción de atmósfera, ni siquiera, mucho antes siquiera de concebir la línea, porque estamos escribiendo el cómic. O sea, yo parto de la escritura del cómic casi abstracto, todavía no veo las imágenes. Luego viene el dibujante y totalmente complementa y fusiona ese guión con el trabajo visual, con el trabajo de línea, con el trabajo de textura, con el trabajo de color. Entonces, no es un trabajo plano, no es un trabajo, llamémosle en ese sentido, sí, plano, sino todo lo contrario, tiene una profundidad enorme. La estética que implica que escribir cómics es muy profunda y eso es lo que me llama la atención. claro. Cuéntenos de Gabo. Ujú. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegó a él? Porque tengo entendido que fue un cómic hecho a cuatro manos, ¿cierto? Tenemos varios ilustradores en eso. Sí, nosotros, digo nosotros porque mi editor, Yo Naranjo, y mi editorial Rey Naranjo, antes de empezar la editorial en sí, trabajábamos en un periódico en El Tiempo, y en El Tiempo él trabajaba en una parte que se llamaba Proyectos Especiales. En Proyectos Especiales se buscaba contenidos para el periódico muy diversos. Y ya habíamos querido empezar a hacer una suerte de biografías de autores latinoamericanos y quisimos hacer la de Gabo. Yo ya había hecho una escritura de un texto de Gabo, no yéndonos a la profundidad académica, sino algo que acercara más la vida de este autor con los jóvenes. ¿De acuerdo? Queríamos eso. Todavía no había nada de cómic, no había absolutamente nada, pero esa unión es la que implica que un día él diga, uy, vamos a hacer un guión, vamos a hacer un cómic. Me llama y es lo que yo les contaba ahora, que es lo que me sorprende, porque es el reto de construir algo, de hacer algo que no se había hecho. Claro, Y eso es lo que nos lleva a hacer el cómic de Gabo. Entonces, son muchos elementos, es las ganas de contar, es las ganas de experimentar, es también un deseo y una fascinación artística de lanzarse al vacío y poder hacer algo. Yo creo que todo eso es muy bueno cuando uno construye historias, tener, llamémoslo en cierto sentido, hambre artística claro. o hambre de contar algo, y eso fue lo que se nos pasó a nosotros. Excelente. Señor Pantoja, ¿qué consejo le da a todas aquellas personas que puedan estar viendo y escuchando este podcast acerca de los que quieran entrar en el mundo del cómic, la novela gráfica, o que tengan esa alma de escritor que tiene usted? Bueno, fundamentalmente yo lo que les recomiendo a todos, chicos, chicas, es leer mucho. La lectura es algo que es como el agua, nutre a las plantas, le da vida, oxigena, refresca. Si tú no lees, no van a salir las historias. Entre más lean, entre más posibilidades de comparación tengan de un cómic español a un cómic latinoamericano, a un cómic asiático, a un cómic norteamericano, tienen una gran paisaje de composición. A partir de eso, ustedes ya pueden empezar a crear su propio cómic, pero es desde la misma lectura. En este momento, por fortuna, en las bibliotecas, en los centros, en los colegios, ya se llega más cómic. Antes era muy Claro, difícil. Ahora ya llegó entonces a aprovecharlo, aprovechar esa, llamémoslo ese boom que hay, porque en los profesores, colegios, universidades, las tesis se están haciendo en cómic. Entonces, primero, leer, fundamentalmente. Segundo, dejarse llevar por lo que yo quiera contar. Si yo narro muy bien mi historia, mi desayuno, desayuno de una pareja que está peleando, la historia del barrio, la historia de alguien que tiene que subir una montaña para traer agua, esos pequeños dramas, empiezo a entenderlos y a reflejarlos, ya estoy contándolo. ¿De acuerdo? Y tercero, fundamentalmente, es no tenerle miedo al error, lanzarse, trabajarlo, porque
ninguna obra es perfecta, todas tienen errores, están susceptibles al error. Y el error lo que es lo que me va a llevar es a mejorar, voy a descuidar algo, pero voy a mejorar en otra cosa, se descuida algo y es el hacer, no quedarse quieto, hacer, leer, mirar la realidad y sentarse a escribir. Súper. Ya lo saben, nerdillos. Denle para adelante. Busquen esa sed de escritura o de querer contar una historia como nos dice el señor Pantoja. Y ya lo saben. Quédense pendientes de más contenido con nosotros acá. Nos vemos. Chao amigos, un abrazo.